Alabado sea Jesucristo. Estamos terminando esta octava, prácticamente hoy sábado, octava de Pascua de este año 2020, con una Pascua distinta. Y este sábado, un poquito podríamos pensar, meditar en estas situaciones que ya veníamos diciendo, cómo Jesús se va apareciendo. Y qué importantes son estas apariciones de Jesús después que resucita, claro, para confirmar la fe de los discípulos. Apariciones que, por ejemplo, siempre tienen de alguna manera un mensaje. No es que aparece y desaparece y ya está. Hace algo Jesús para dejar algo en el corazón. A María Magdalena le dice, no me toques. Ve a decirle a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Hay un propósito ahí. No me toques, ahora no ha llegado mi hora, tienes que hacer esto, este mensaje, ¿no? Para dar. A los discípulos de Maús, que también consideramos estos días, no es que les da un mensaje propio para dar, pero ellos, ¿qué pasó en su corazón? Vivieron ese ardor. Cuando se dan cuenta que Cristo fue el que estuvo allí, que es lo que nos pasa a todos cuando abrimos los ojos y decimos, aquí está Dios, inmediatamente volvieron a Jerusalén con una fuerza especial, tenían que contar lo que había pasado a los otros discípulos. Vuelven, podríamos decir, tocados interiormente, impulsados por la verdad de Cristo, como renovados en el amor, cosas que ocurren cuando uno deja que Dios toque el corazón. Según San Marcos, que hace como un resumen de estas apariciones, estos mensajes son recibidos con cierta desconfianza de parte de los discípulos, ¿cierto? Con cierta desesperanza. San Lucas dice que las cuestiones que decían las mujeres eran como desatinadas a esas afirmaciones. Jesús, cuando se les aparece a los de Maús, va caminando, ¿se acuerdan que lo decíamos, está en el texto? Cuando se dan cuenta, cuando ellos siguen hablando y Jesús dice, pero ustedes son tardos y necios de corazón. Jesús mismo les está enseñando lo que está ocurriendo y ellos están con su problemita en la cabeza. Que pasaron 3 días y todavía no pasó nada después de la muerte de Jesús. A mí me gusta repetir esto, lo he dicho muchas veces, pero hace a nuestra fe. Esta situación de no dar crédito a las cosas que están ocurriendo, están confundidos, están con miedo, los discípulos tienen una situación muy especial. Nosotros a 2000 años, estamos hablando de 2000 años de resurrección, ellos en el momento les fue difícil, pero esas dudas que ellos tenían, por eso me gusta repetir esto, nos sirven a nosotros hoy. Nosotros podemos decir, no eran unos crédulos, no se tragaban el anzuelo, no decían cualquier cosa. Porque hay gente que es así un poco, a veces pasa también, cualquier cosita que ocurre, ya vamos, porque dicen que aparece la Virgen, entonces vamos todos. Nosotros tenemos que fe en la Virgen, que está en el cielo en cuerpo y alma, y está presente en todas mis cosas. Cada uno puede pensar, pero la cosa extraña, extraordinaria, parece como tenemos que ir a ver. No, ellos no eran así. Era gente muy simple, muy sencilla, lo dice los textos bíblicos. No son unos exaltados religiosos, como ya hemos dicho, y fíjense, cuidado con estas tendencias. No es esa comunidad que después de la Pascua estaba súper exaltada, entonces han querido ver lo que no ocurrió. No es así. Ya vemos que los discípulos tenían dudas, así que la cosa fue paulatinamente desarrollando el mismo Cristo para que entiendan. Se apareció varias veces, lo explicó, se hacía ver, tocar, comer con ellos. Esto es fabuloso porque realmente nos da esta tranquilidad. Todas estas cosas ocurren, las ha permitido el Señor para que tengan esa experiencia personal. Los discípulos son, y debemos ser nosotros, testigos personales de la resurrección. Esto es lo que nuestra fe tiene que despertar. Yo no sé, a veces a lo mejor uno no sabe transmitir estas cosas o cuestan más en este mundo.
pero te has propuesto esta experiencia de Dios personal. Dios está en mí. Por eso hay que meterse un poquito, en la oración estos días hay que aprovechar, yo les insisto mucho, ¿sabe? Dios ha de sacar de esta pandemia, de esta cuarentena, algo muy bueno, por lo menos en nuestros corazones. Después pediremos a Dios por las situaciones económicas, el mundo y lo que sea. Pero ¿de qué valdría tener una gran economía si estamos todos muertos? No valdría nada. Entonces, vamos a pedirle al Señor esta vida, defender nuestra vida, que Dios nos dé la salud, que se haga su voluntad. Pero para vivir esto, para vivir esta realidad, ser testigos de Cristo resucitado dentro de nuestras posibilidades, donde Dios nos ponga. Entonces, con esta resurrección, que habíamos dicho es el coronamiento de todo el misterio pascual, pasión, muerte, resurrección, esto es el misterio pascual como se concluye, es cuando Cristo nos asegura una gran firmeza, una gran fortaleza. Las cosas son claras, no podemos estar yendo y viniendo en la fe, son como son. Entonces, envía a los apóstoles. Cuando Cristo ve que la cosa está madura, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Vayan, métanse en todos lados, anuncien a tiempo y a destiempo, también va a decir San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor y nos lo pide a nosotros hoy, ¿no? Como en la iglesia actual, como cuerpo místico de Jesucristo? Vayan al mundo donde cada uno está, porque esa es la situación. No tengo que irme al África en este momento, y menos ahora que nos podemos mover. Estamos en casa, entonces aquí en casa donde yo tengo que dar ese testimonio de Jesús resucitado con pequeñísimos signos de amor de nuestro corazón, ya que tengan esta base en lo interior para darlos. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta resurrección de Jesús, que la vida divina que Jesús me deja, se haga historia en mí, se haga verdadera historia en cada uno de los hombres que toca un cristiano, un católico. Esto es un poquito lo que nos pide el Señor, ¿ven? Después de estas apariciones. Que se haga historia realmente en nosotros, que sea cuestión personal, cada uno tenga esta experiencia divina. Vayan, prediquen, anuncien, griten. Cristo está vivo. Cristo está vivo en el seno de la Santísima Trinidad, en el cielo, en toda la creación hay una presencia de Dios, es verdad. Hay una presencia distinta a nuestras almas, hay una presencia eucarística distinta. ¿Ven cómo Dios está? De distintas formas, distintas presencias. Este pedido que hace Jesucristo lo consigna en el corazón de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Mueve con su gracia el corazón, y después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, da esa potencia vivificadora, un poder que vivifica todo. Y díganme si no, cuando nosotros tenemos la experiencia hermosa de estar con un enfermo o las familias con algún enfermo, yo rezo por vos, yo te acompaño en el dolor, yo estoy allí cuidando al enfermo, yo te encomiendo esta intención tuya, y las cosas van cambiando y van mejorando, porque donde nosotros abrimos un poquito lugar y Dios va entrando, la cosa va transformándose. Esto es lo nuestro. Por eso digo, ¿cuánto bien podemos hacer desde nuestras casas hoy? Esta decisión, podemos decir, irrevocable que tienen los discípulos, entienden en un momento que hay que salir y anuncian a todo el mundo, es consumar la vida para anunciar a Cristo. Ahora nosotros tenemos que entenderlo como hijos de Dios, es nuestra tarea también. San Pedro, San Juan anuncian francamente la resurrección del Señor. Estamos con el tema en las lecturas de los sacerdotes
y los jefes del pueblo que les prohíben a San Pedro y a San Juan hablar en nombre de Jesucristo. Claro, tenían ahí el milagro de que estaba tullido y que sale caminando. Y no se podía negar, todo el mundo lo veía. Tenían miedo de cómo iba a reaccionar el mundo. Entonces les prohíben hablar en nombre y enseñar en nombre de Jesucristo. Pero con una osadía santa, porque realmente lo hacen así, con una santa inocencia y osadía, San Pedro y San Juan dicen, pero nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que te pasa a vos y me pasa a mí. Hemos visto al Señor, lo vemos, lo estamos tocando en estas situaciones que estamos diciendo. ¿Cómo palpamos que Dios va arreglando las cosas y si le dejamos meter en nuestra vida, va transformando la realidad? No lo digo yo, sacerdote, cada uno de ustedes tiene esa experiencia. Y después decimos, qué maravilla, cómo actuó Dios aquí. ¿Dónde estaría yo ahora si no me hubiera salvado de aquel accidente? ¿O qué hubiera pasado de mí en mi vida si no me llamaba esta vocación? O si yo no hubiera conocido a esta persona, no me podría haber casado, puede preguntar usted, y así, y estos hijos, y las familias vecinas, y porque justo tiene este trabajo. Cómo Dios va acomodando todo, pero si nosotros lo anunciamos con verdad. Aquí está el tema. No el Cristo o la iglesia que a nosotros se nos ocurre. No, es la iglesia de Cristo con la doctrina y la verdad de Jesucristo que tenemos que transmitir. No es nuestra la iglesia, no es mía la iglesia, no es la liturgia mía, es Cristo en su iglesia. Por favor, esto tiene que entrar en nuestra cabeza, en nuestros corazones. Basta de relativismo. Basta de relativismo. Tenemos que terminar con según a mí me parece. No, no es así. Se escuchan a veces en algunas cátedras de nuestras universidades. No, Adán y Eva no existieron. Pero ¿de dónde sacamos esa mentira y ese engaño al corazón cristiano? Si Adán y Eva, si no descendemos de una pareja, el pecado original no tiene sentido. Estamos desdiciendo las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Pero a ver, ¿cuándo vamos a terminar con esta tontería? ¿Y cuándo vamos a abrir la cabeza y el corazón? Todos los bautizados y señores, basta, esto es mentira. Yo creo en la Santa Iglesia Católica y en su enseñanza. Eso es lo que tenemos que transmitir, no las hipótesis, que si Cristo nació el 25 de diciembre, no, nació el 27, pero ¿qué interesa? El 25 lo hemos celebrado siempre, punto. Allí está la situación, celebramos el nacimiento. El que tenía 33 años y 6 meses, porque resulta que, no importa, 33 años, listo, celebramos. Tenemos que ir a lo profundo, a la verdad de Cristo. No dejarnos engañar por estas astucias que tiene el demonio para hacernos trastabillar. Nosotros hablamos de lo que hemos visto y oído, y lo tenemos visto y oído a Jesucristo. Especialmente cuando lo celebramos en los sacramentos. Y los milagros van confirmando los hechos. Todos los días hay muchísimos milagros. Es mentira que no hay milagros. Ya nos hemos levantado hoy y este sol salió para todos. Y este clima hermoso que hace muchos días que tenemos, también es un regalo. Es un milagro y tenemos que aceptarlo con corazón sencillo. Y vamos a ver cómo Dios va a sacar algo muy bueno de todo lo que estamos viviendo. Ya lo vamos a ver. Pero también está la otra posibilidad que la tenían los discípulos. Renegar con un silencio pecaminoso. Renegamos de la verdad. No voy a decir nada, porque a veces por comodidad, por cobardía, por soberbia, no queremos quedar mal y no decimos cosas. Esto nos pasa también a distintos niveles en la iglesia. Cuidado con el silencio, como dice la Escritura, son perros mudos. No podemos ser así, no podemos callar. Ahora, que tenemos que buscar el momento, que tenemos que buscar la mejor forma de decir las cosas, sin ofensa, sin herir la unidad,
sí, pero hay que hablar. Y hablamos con la prudencia sobrenatural. No la prudencia humana de esta que decíamos, me callo porque no me conviene. No, eso es condenable, es execrable, eso no, es cobardía que no nos interesa a nosotros. Pero sí la prudencia sobrenatural, es decir, tengo que poner en manos de Dios y en la oración esto que yo quiero transmitir. Señor, dame el momento y la palabra. ¿No te pasa con tus hijos también? Hay que pedir eso. Dame el momento y la palabra. Tengo que decirle a este hijo, a esta hija, o a este nieto, a quien sea, a mi marido, a ver, esto quiero transmitir. Dame el momento y la palabra. Estos somos nosotros, vivimos así. Esta es la fe. Los discípulos que entendieron en su sencillez, en su rudeza intelectual, estas cosas las entendieron. Fíjense un poco, miremos la historia, miremos lo que de la Sagrada Escritura, cómo poquito a poco desbordaron la Palestina, pasaron al Asia Menor, pasaron a Grecia, pasaron a Italia, se inundó el mundo. Este virus que a nosotros nos ataca mundialmente, tiene un poco eso, ¿no? La desvergüenza de meterse en todos lados. Así nosotros podemos ser el gran remedio del mundo, somos los católicos transmitiendo la verdadera fe. Este es el gran remedio del mundo, la gran medicina. Es una fuerza apostólica que la da Dios, es una fuerza propia. Así como la fe y la iglesia tienen una atracción propia, que nos atrae, empezamos a enamorarnos y nos entregamos, está esta fuerza sobrenatural que Dios da para poder transmitir y llegar a todos. Aquí en la iglesia cabemos todos, no nos quejemos. Y aquí entran todas las culturas, las razas, acá no hay diferencias ni condiciones de nada. Sí, la respuesta fiel a Cristo y que entre la fe de Cristo en todos lados, sin tibieza, sin miedos, sin comodidades, sin egoísmos. Tenemos que ponernos bajo la mirada de Cristo y de la Iglesia y transmitir. Todos los bautizados tenemos esta tarea, transmitir. Estamos llamados a ser fieles a Dios y a hablar de lo que vemos y oímos. Difundir la fe única y verdadera. Predicar aquí y allá, a tiempo, a destiempo. Podremos decir, darle a todo lo que nosotros hacemos, donde nosotros estamos, la impronta de Jesucristo. Con total normalidad, sin ningún espectáculo, con una natural sobrenaturalidad. Tenemos que ser un poco así. Lo normal sería que el que nos ve dijera, este cree en Cristo, este es un cristiano, es un católico. Un poco decía algunos santos por ahí, me gusta la expresión, un poco la tarea nuestra es, desde los sacramentos, eucaristizar el mundo, ¿no? Llevar la Eucaristía de alguna manera, invitar a la misa, ahora transmitir estas misas, estos textos, mandamos. Es verdad, como dice el Papa, y coincido plenamente, por supuesto, como no puede ser de otra manera. No podemos quedarnos con esta iglesia virtual, no nos quedemos, porque después de esto tenemos que retomar la vida normal. Esto es una guerra, es una situación especial, extraordinaria, impensada por todos, pero hay que retomar. Y quiera Dios que no empiecen las excusas, porque ahora vemos desde casa, pero después hay que venir a la iglesia a adorar a Cristo, en el lugar sagrado, en el lugar santo, en el templo santo, para elevar a Dios la mejor oración que es la Santa Misa. Por estas cosas pensémosla, recemos, profundicemos, que nos enciendan en la verdadera fe para responder a Dios. Vamos a pedirle a la Virgen la gracia de poder en nosotros fortalecer la fe desde estas apariciones hermosas que nos ha regalado el Señor todos estos días y creer profundamente en la Iglesia, una, santa, católica, apostólica y muy romana. Pidamos esta gracia para poder transmitir la verdad de Jesús. Nos vemos la próxima si Dios quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.